Hablar de la música del Ecuador significa levantar el testimonio de uno de sus hijos más comprometidos con la defensa, la divulgación y el estudio de su memoria histórica. Segundo Luis Moreno Andrade, otro gran representante de la gloriosa escuela musical cotacacheña. Aquí hablaremos de su virtud más grande, el amor rotundo a este país que le permitió entregarnos una obra cultural que ha recorrido dignamente por todo el mundo. Nació en Cotacachi el 3 de agosto de 1882, descendiente de una familia muy comprometida con el arte y la cultura de su tierra. Su padre, don Luis Moreno Terán, músico mayor de la banda cantonal de Cotacachi de fines del siglo XIX, discípulo también de grandes músicos, cuyas familias ya venían desde el siglo XVIII participando en la organización y formación de músicos cotacacheños. Don Luis Moreno Terán estimuló a sus hijos, segundo Luis, Alberto y Federico, en la tradición musical de su pueblo, incorporándolos desde niños a tocar en la banda de Cotacachi. Segundo Luis Moreno fue un niño dotado de una asombrosa capacidad de observación y análisis. La diversa presencia estética de manifestaciones rituales, religiosas y populares ordenadas dentro del calendario de celebraciones agrícolas de su pueblo provocaron tempranamente en su vida el interés de hablar, escribir y entender la compleja dimensión simbólica y astronómica con la que las etnias comprenden la vida. El niño segundo Luis no goza de una salud a plenitud e inician los primeros síntomas de miopía. Estos problemas, de alguna manera, le permiten interiorizarse en la observación de la cultura, la naturaleza y la lectura, el germen de su primera vocación de escritor. Además, la presencia de los legendarios profesores de escuela, como Eloy Proaño y José Luis Moreno, fortalecen su proceso educativo inicial. En 1893, terminada la primaria, viaja a Quito con el sueño de estudiar académicamente música. Ingresa al Colegio de Artes y Oficios Salesiano, donde no existe esta especialidad. Sin embargo, recibe las primeras instrucciones musicales de canto por su participación en el coro del colegio. Pero el triunfo de la Revolución Liberal de 1896 le obligó a regresar a Cotacachi, ya que Eloy Alfaro había decretado la expulsión y el cierre de las congregaciones religiosas y sus instituciones educativas. De nuevo en Cotacachi, y con 15 años de edad, segundo Luis no pierde el tiempo y se dedica al aprendizaje de la sastrería, esperando con sabia paciencia el momento de volver a asumir su puesto en la banda de Cotacachi. Mientras tanto, en el crepúsculo de las tardes cotacacheñas, su devota vocación al arte le obliga a visitar al maestro de capilla de la iglesia matriz, donde se nutre de la valiosa música sacra que salía de este viejo armonio del siglo XIX. Ya para 1898 es convocado a la banda como clarinetista, donde aprende rápidamente las técnicas de armonía, orquestación y transporte. Ya con 16 años de edad, es un músico con la capacidad de crear obras de carácter popular. Su primera canción es un pasodoble, al que denomina irónicamente Las Elecciones. Era una manera creativa para expresar su derecho de opinión política, mientras la debutaba en la propia banda de Cotacachi, con la cual ganó el primer premio en un concurso de bandas. La templanza de su genio, carácter y talento
permitió que en pocos meses se convierta en el flamante director de la banda de Cotacachi. Hacia el año de 1899, contaba ya entre su personal con familias de músicos cuyos hijos en un futuro cercano le darán glorias a su tierra, como Modesto Hidrobo, padre de los grandes Marco Tulio, Hermógenes y Armando; Segundo Grijalva, padre de Rafael y abuelo de Rodrigo y Guillermo Grijalva, trompetistas de la rumba habana; Camilo Haro, bisabuelo del compositor Wilson Haro, y varias familias que sostendrán la tradición de esta bicentenaria institución musical. Esta banda fue una institución imprescindible dentro del proceso de organización social de Cotacachi. Su participación estaba fundada en el ejercicio de todas las manifestaciones interculturales, rituales, religiosas, políticas y solidarias como las mingas. La diversidad y calidad de su extenso repertorio se guardaba celosamente, ya que representaban el trabajo de una tradición musical de profunda identidad. En 1902, Segundo Luis Moreno, con 20 años de edad, es invitado por los directores de bandas militares para asistir en el proceso de transcripción de la arreglística musical. Los éxitos de su trabajo y composiciones llegan a oídos del historiador cotacacheño Padre Julio Vacas Endara, quien se convierte en su mentor hasta el último día de su vida. Y es que el Padre Vacas sabía que un talento de esta naturaleza no podía quedarse sin la oportunidad de seguirse formando en el estudio profundo de la música. Ya para 1906, el Padre Julio Vacas Endara organiza toda la gestión para que Segundo Luis Moreno se traslade a vivir a Quito en el Colegio Don Bosco y pueda ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Antes de dejar su amado Cotacachi, entrega la dirección de la banda a su hermano menor, el gran compositor nacionalista Alberto Moreno, quien sostuvo dignamente esta institución hasta 1911. La experiencia y el conocimiento musical de Segundo Luis Moreno permiten que el rector del conservatorio, el célebre Domenico Breccia, lo ubique directamente en sus clases para recibir la cátedra de armonía, junto a otro estudiante talentoso que en el futuro le dará al Ecuador grandes obras, Francisco Salgado Ayala, originario de Cayambe. El excelente desempeño académico de Segundo Luis Moreno, sus inquietudes y preocupaciones sociales llaman inmediatamente la atención de Domenico Breccia, con quien desarrollan una profunda amistad. El maestro italiano Breccia tuvo una completa y rigurosa formación en los conservatorios de Europa, pero su espíritu crítico lo llevó a plantear en el Conservatorio de Quito nuevos objetivos fundados en el pensamiento musical nacionalista. Domenico Breccia predicó con el ejemplo y fue el primer extranjero que escribió en el Ecuador una obra musical de canon clásico, cuyo discurso narrativo lo tomó de la música quichua, a la que tituló Variaciones sobre un tema religioso indígena, y la estrenó en 1907 en el Teatro Sucre. Segundo Luis Moreno es un agudo receptor de todo el conocimiento que el maestro Breccia imparte. Comparten largas tertulias y caminatas donde reflexionan sobre la riqueza cultural de los pueblos que configuran el Ecuador. Domenico Breccia estimula al joven Segundo Luis para que aborde de manera seria y profesional el estudio de la música de su país. Apenas salió de vacaciones, Segundo Luis hizo un viaje expreso de 2 días a caballo hacia Cotacachi en 1908 con su libreta de campo para iniciar el registro de la memoria musical sostenida por los grandes maestros quichuas de las comunidades campesinas. 1910 es un año histórico para la música del Ecuador, porque Segundo Luis Moreno es el primer ecuatoriano que compone una obra de canon clásico abordada desde un pensamiento musical nacionalista, a la que intituló
preludio sinfónico y una canción para fagot sobre un yarabí ecuatoriano. El estudio con Domenico Breccia es muy fuerte. En los 5 años, segundo Luis Moreno, ha cursado con honores todas las cátedras: estética, fagot, clarinete, instrumentación, orquestación, armonía, contrapunto, composición y fuga. Para costear su manutención en Quito, trabaja a medio tiempo como profesor en el Colegio Don Bosco y de copista musical en las bandas del ejército de los batallones Carchi y Esmeraldas. En 1911, segundo Luis Moreno se gradúa en el conservatorio y es invitado a quedarse como profesor. Pero la crisis política del país, alentada por liberales y conservadores, dio un golpe de estado al general Eloy Alfaro, obligándolo a desterrarse, y el nuevo gobierno no quiso renovar el contrato con el maestro Breccia, quien, al temer por su vida en época tan caótica y violenta, prefirió migrar para trabajar en los Estados Unidos. A los 5 meses, Eloy Alfaro es brutalmente ajusticiado en Quito el 28 de enero de 1912. La salud de segundo Luis Moreno decae debido a una patología cardíaca. Los médicos sugieren un cambio de clima. Moreno debe dejar su trabajo en el Conservatorio de Quito y en 1913 decide ir a vivir en Esmeraldas por 1 año, donde aprovechó su estadía para desarrollar la experiencia del análisis y estudio de la música mediante la técnica de la etnografía. Revisa silbatos arqueológicos de la cultura tolita, analiza el canto de los pájaros, recoge testimonios de primera mano del pueblo afro. En Esmeraldas vivió intensos acontecimientos, porque además fue testigo presencial de la encarnizada revolución del coronel alfarista Carlos Concha. Sobre este hecho, en 1914 levantó una valiosa crónica de esta historia con lujo de detalles sobre lo sucedido, la cual tituló La campaña de Esmeraldas, libro que logró publicar en 1939. Esta fuerte experiencia consolida el pensamiento nacionalista de segundo Luis Moreno y reafirma su compromiso con la patria para dedicar su vida por completo al desarrollo de la musicología ecuatoriana, al estudio, la creación musical, la publicación editorial, la formación y dirección de proyectos educativos y musicales. En 1914 regresa directamente a Cotacachi para continuar en el estudio antropológico de la ritualidad quichua y la historia de los músicos de los siglos XVIII y XIX durante 1 año entero. En 1915 ingresa a dirigir las bandas musicales del ejército ecuatoriano. El maestro Moreno derrocha toda su capacidad para formar verdaderos instrumentistas que puedan interpretar su arreglística. Al poco tiempo, ya estrenaba en las grandes retretas y conciertos obras como la Quinta Sinfonía de Beethoven, música de Wagner, Verdi y Rossini, también música popular ecuatoriana y, por supuesto, sus obras de carácter nacionalista. Segundo Luis Moreno recopila y estudia tanto material antropológico y musical del Ecuador que ya se siente capaz de plantearle al mundo una obra cumbre que irá definiendo la estética de la escuela musical nacionalista de este país. Para esto, utiliza una antigua forma musical barroca como es la suite de danzas. De manera que en 1922 termina de componer la suite ecuatoriana número 1, arreglada para orquesta sinfónica, donde expone con maestría 4 movimientos tomados de la música de tradición oral del Ecuador. Inicia con un preludio sinfónico de la Salve, Salve Gran Señora, luego un San Juanito, un yarabí y finaliza con un rondó. 1 año más tarde, en 1923, como un homenaje a la provincia de Los Lagos, publica su primer libro musicológico, La música en la provincia de Imbabura, en cuyo subtítulo
ya se advierte su gran objetivo futuro: levantar los apuntes para la historia de la música del Ecuador. Segundo Luis Moreno ya se manifiesta como el pionero de la musicología ecuatoriana, pero además un visionario que hace más de 100 años ya planteaba la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y lo atestigua en sus artículos publicados, en los cuales denuncia la indignante ley de 1918 que prohibía la toma de las plazas y los espacios sagrados de culto antiguo. 1924 es el año que publica su proyecto más controversial, denominado Sobre las reformas del himno nacional ecuatoriano. El maestro Moreno cuestiona de manera muy inteligente y técnica las falencias en la composición del himno nacional, y no era para menos, ya que tenía una intensa experiencia como compositor de himnos, llegando a componer más de 70. En 1925 estalla la Revolución Juliana como una respuesta política a la crisis provocada por gobiernos oligárquicos de turno, situación que motiva al maestro Moreno a componer la obertura 9 de julio, misma que es estrenada y dirigida por su autor el 1 de enero de 1926 en un denso ensamble de varias bandas militares en la Plaza de la Independencia de Quito. El oficio de director de bandas le permite viajar constantemente por todo el país, siempre acompañado de sus cuadernos etnográficos. En cada lugar que visita, averigua dónde y cuándo se desarrollan las grandes manifestaciones rituales, reflexiona, escribe y sistematiza en sus manuscritos las ideas que periódicamente se irán plasmando en libros, revistas y artículos de prensa. En 1930 ve cumplido su primer sueño, porque publica el trabajo musicológico más valioso que vio el país: La música en el Ecuador, un tratado que describe ya con ejemplos musicales la diversidad étnica musical de las 3 regiones del Ecuador. La dimensión de este trabajo musicológico fue pionero no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Segundo Luis Moreno, recibió los elogios de eminentes musicólogos de ese tiempo, como Nicolás Slonimsky, Kurt Lange, Andrés Saz, entre otros. De aquí en adelante, comienza la segunda etapa de un segundo Luis Moreno maduro, convertido en figura pública, erudito que agudiza y no claudica en su lucha por el fortalecimiento y el desarrollo de la música ecuatoriana. Es tiempo de dejar la dirección de las bandas musicales del ejército para asumir el reto académico de fundar y dirigir proyectos educativos que eleven el nivel musical de los niños y la juventud de la patria, no sin antes dejar un precedente de afecto a la gente de Chimborazo, donde tanto aprendió de las comunidades que sostienen las grandes tradiciones. Escribe en 1934 La música en la provincia de Chimborazo. En 1937 funda y dirige el Conservatorio Nacional José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca. Segundo Luis Moreno, que siempre había sido un fervoroso crítico al Estado ecuatoriano por no crear la educación musical primaria y secundaria, ahora aprovechó su calidad de directivo y presentó al Ministerio de Educación un plan de estudios musicales en escuelas y colegios de Cuenca, el cual fue aprobado, pero no contó con el apoyo de los profesores de las instituciones, que terminaron boicoteando el proyecto. El maestro Moreno dejó el conservatorio en 1940 y es una oportunidad para seguir componiendo, escribiendo y poniendo en valor del pueblo la organización de festivales de danzas indígenas, a pesar de que sus ojos cada vez siguen debilitándose más y más. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, recibe una carta desde la BBC de Londres, en la cual le solicitan sus grandes obras rapsódicas para ser transmitidas e interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la BBC. También recibió la visita de Nicolás Slonimsky, quien se lleva algunas de sus obras cumbres para ser depositadas
en el famoso Archivo Fleischer de Filadelfia, Estados Unidos. En este mismo año, Segundo Luis Moreno inicia una etapa estratégica en su proceso musicológico. Se trata de que la gente tenga la oportunidad y comience a ver en vivo toda la belleza ritual que narra en sus libros, para llevar a cabo el primero de 3 festivales nacionales de danzas indígenas. Tuvo que radicarse durante un año completo en Cotacachi. Ahí, como en otros tiempos, subió tantas veces a las comunidades quichuas a las cuales les prodigaba un cariño profundo. Fue el tiempo del Chimbapura, del gran encuentro con los sabios maestros yumbos como el Taita Félix Kushkawa Izama, los Chaki capitanes, los Taitas gobernadores, con quienes volvió a reaprender los símbolos mágicos de la memoria del yumbo, los conceptos para comprender las cosmogonías y las teogonías, temas profundos que no alcanzó a publicar y muchos más que se quedaron en su prodigiosa memoria. Los festivales se realizaron en Quito por 3 años consecutivos con la presencia ritual de la danza de los yumbos y de los abagos de Cotacachi, junto al ritual de los rucos de Alangasí y los yumbos de los chillos. Segundo Luis Moreno demostró a la sociedad ecuatoriana la profundidad espiritual y la capacidad social que los pueblos indígenas del Ecuador han desarrollado para sostener desde tiempos prehispánicos un sistema completo y complejo de conocimientos que permiten honrar la vida. Su estadía en Cotacachi se alargó debido a que su mentor, el padre Julio Vaca Zendara, tuvo el sueño de fundar un colegio para la juventud cotacacheña, y fue Segundo Luis Moreno quien personalmente organizaba los colectivos denominados patrióticos de mujeres y hombres cotacacheños para levantar a brazo partido, mediante mingas, el anhelado colegio. Esta fuerte fachada de piedra es el testimonio de ese sueño colectivo, el cual fue truncado por la oposición de 2 curas que fueron autoridades de turno, tanto en el municipio como en la parroquia eclesiástica, quienes utilizaron su posición política y religiosa para dividir a la gente y terminar debilitando el esfuerzo social voluntario. Pero su lucha sigue, y es en Cotacachi cuando comienza la construcción de su más grande propuesta musical nacionalista, la Suite Ecuatoriana número 2, espacio donde encontró la merecida inspiración ante la presencia de las milenarias montañas, lagunas, páramos, tolas, pucaras, la tierra de los ancestros yumbos y caras. De regreso a Quito, en 1944 termina esta obra, la cual se estrena el 13 de enero de 1945 con el virtuoso arpista español Nicolás Zabaleta, acompañado de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional, la cual fue dirigida por el propio maestro Moreno. En esta suite número 2 se reflejan y se cuentan varios momentos históricos de la música ecuatoriana. Inicia exponiendo un escenario poético para que arranque el rito prehispánico. Continúa con la danza colectiva del San Juanito, sigue el culto funerario con un yarabí, llega a la fundación de la República con la danza ligera del pasillo y culmina la narración musical con la danza alegre de la rondeña. Se dinamiza la acción social y un colectivo de escritores y personajes destacados del país, junto a Benjamín Carrión, fundan la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este grupo participaron 3 cotacacheños, el musicólogo Segundo Luis Moreno, el geógrafo Juan Morales y Eloy y el filósofo Jaime Chávez Granja. Para finalizar dignamente este año, termina de escribir su obra musicológica Músicas y Danzas Autóctonas del Ecuador, que se publicará en 2 idiomas en 1949, edición organizada por su hijo, el doctor René Moreno. Segundo Luis Moreno sigue cosechando éxitos y gana en 1946
el concurso nacional del pasillo con la hermosa obra intitulada A una rosa. Rosa blanca de pureza, rosa rubia, rosa azul, rosa que los vientos rigen, rosa que guía la luz. El maestro Moreno parte a Guayaquil a dirigir el Conservatorio Antonio Neumane por 5 años hasta 1950. A su regreso en Quito, y ya con severos daños en su vista, termina de escribir su voluminosa obra musicológica La música en el Ecuador, un manuscrito de más de 1.200 hojas y 160 partituras de recopilaciones musicales en 3 volúmenes cronológicos: La prehistoria, la colonia y la república. Un esfuerzo de 45 años de investigación y que aún no ha sido publicado en su totalidad. A sus 74 años culmina la partitura para orquesta sinfónica de la inédita Suite Ecuatoriana número 3. Un año más tarde se publica el libro La música de los Incas, rectificaciones a la obra de Raúl y Margarita Darcourt. En este trabajo demuestra su gran capacidad de musicólogo y erudito conocedor de la música ecuatoriana. Rectifica 88 ejemplos musicales que los franceses Darcourt publicaron como canciones ecuatorianas tradicionales. En 1961, ya con el 90% de su vista perdida, hace el épico esfuerzo de escribir la monografía histórica antropológica intitulada Cotacachi y su comarca, como un regalo a esta tierra por su centenario de cantonización, gracias al auspicio de la editorial Don Bosco que dirigía el educador cotacacheño Padre Luis de Echeverría Gómez. El maestro Segundo Luis Moreno se niega a tener una vida reposada y, con tantas cosas que contarle a la gente, impide dejar su máquina de escribir en el olvido y publica a sus 85 años de edad El equinoccio de septiembre en Cotacachi, la fiesta de Santa Ana. Ya totalmente ciego, 3 años después, en 1969, escribe su obra inédita de despedida, Celebración de los ciclos solares en Cotacachi. En este mismo año, entrega a la señora Corina Parral, esposa del presidente Velasco Ibarra, su manual de teoría y solfeo para repartirlo en las escuelas y colegios del Ecuador. El maestro Moreno exigió que las regalías de este libro se entreguen a los niños desamparados, pero el gobierno no tuvo interés de publicarlo. Nunca se dio por vencido. Lo único que detuvo al maestro Moreno dejar de escribir por unos meses fue la pérdida de su máquina de escribir Remington. Pero una vez que su hijo, el doctor René Moreno, resolvió esta ausencia, continuó escribiendo hasta el final de sus días, ensayos que aspiramos algún momento a encontrarlos. En la recopilación de su obra musical hemos encontrado 213 composiciones distribuidas en oberturas, cantatas, motetes, marchas triunfales, preludios, himnos escolares y patrióticos, suites, romanzas, barcarolas, rondeñas y arabís, sanjuanitos, pasillos, un total de 26 formas musicales empleadas. Respecto a su producción bibliográfica, el maestro Segundo Luis Moreno ha escrito 46 trabajos musicológicos, históricos y antropológicos, varios de los cuales aún no se han publicado. El 18 de noviembre de 1972, a sus 90 años de edad, desencarna de esta tierra Segundo Luis Moreno, el padre de la musicología ecuatoriana, el pionero de la Escuela Musical Nacionalista del Ecuador, el escritor vehemente, el defensor de las expresiones ancestrales en un tiempo carente de los derechos étnicos. Caminante de este suelo, la gente recordará siempre su mano generosa, su propósito de cosechar el conocimiento de los pueblos y representarlos en la armonía sinfónica del mundo. Ha sido su legado, porque vivió como pensó, dignamente, sin miedo y comprometido con la patria.